Saludos, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día, jueves 1 de mayo del 2025, en mi programa número 1233. De verdad, bendiciones para todos. Para todos, incluyendo a los trabajadores, de que de una manera u otra ejercen desde el mismo hogar las doñas hasta el ejercicio que hacen en las calles, les hace merecedores de llamarlos dignos trabajadores. A nivel internacional, a nivel de Venezuela, puedo decirle sí, feliz día del trabajador, aun cuando en el caso específico venezolano cuesta decirlo y pronunciarlo, porque no hay nada que celebrar. En Venezuela, como bien titulo el programa, 1 de mayo, Maduro se bufa de la clase trabajadora que solo tiene un camino: la lucha por la libertad. Esa es una realidad. Y aquí, y hago como reflexión inicial, no queda de otra. Quizás muchos hoy salgan a algunas plazas, algunas plazoletas, algún sitio de calle, a tratar de drenar su inconformidad por lo ayer anunciado, ya lo voy a analizar ahorita, por el usurpador de Miraflores, que en otrora se hizo llamar el presidente obrero. Qué lejos estuvo eso, inclusive del sentimiento de defender el derecho de los trabajadores. Hoy todo se escuda en sanciones, en boicoteo, la guerra económica, en fin. Siempre se escuda por allí, pero desde hace mucho tiempo, inclusive de la era de Chávez y la era del usurpador de Miraflores, hace mucho rato que se perdieron el derecho que aquí se establece en esta constitución vigente sobre lo que debe merecer un trabajador que se esfuerza. Pero no solamente sus reivindicaciones sociales, económicas, su derecho a la salud, sus beneficios a la salud y el accesar a ello, independientemente de la edad, sino también el recordar las oportunidades de empleo y trabajo y de poder salir adelante. Desde hace rato en Venezuela hay una negación a ello y por eso generó cerca de 8 millones de venezolanos que tuvieron que emigrar de nuestra amada patria. Pero hoy, en sentimientos encontrados, sale la gente a la calle. Unos prefirieron no salir y dar la demostración de su inconformidad, y es legítimo el no participar en nada que tenga que ver con show sindicaleros o, en su defecto, con luchas o solicitudes reivindicativas que saben que el mismísimo régimen no va a escucharlo. Y ante todo esto, yo tengo que venir y leer el artículo 91 de esta constitución vigente, que ha sido la constitución más violada de la historia venezolana. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódicamente y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria
y de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias, el costo de la canasta básica, y la ley establecerá la forma y el procedimiento. Y cierro con el 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y amparen en el caso de la cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los privilegios y garantías de la deuda principal. Mire, si leemos el 90, que acabo de leerles el 91 y el artículo 92, esto desapareció en el país. Y es el Estado o gobierno o régimen quien inculcó este derecho establecido en la norma programática máxima, como se llama la Constitución de la República. Y hablar de prestaciones sociales, eso quedó pulverizado hace rato largo, con los famosos bonos del régimen. El salario, hace rato, que no tiene ningún tipo de que ver, no tiene nada que ver con el tema de la canasta básica. Ya voy a ir a entrar en materia en ese sentido. Pero sino antes citar al poeta Manuel Felipe Rugeles. Trabaja, joven, sin cesar. La frente honrada, que el sudor, oiga bien, que en sudor se expresa, sale de su rostro. Jamás antes otros frentes o otras frentes se sonrojan ni se postran servil a quien la ultraja. Es una manifestación de dignidad. Hoy es un día donde la dignidad debe estar por encima de la mendicidad. Salir a la calle a exigir reivindicaciones sociales ante una dictadura que viene año tras año burlándose. 1144 días se cumplen hoy sin aumento verdadero del salario, incumpliéndole al artículo 91 de esta Constitución. Y todavía hayan insulsos que aplauden las dádivas miserables del régimen y otros que se esperanzan en que el régimen les escuche. La lucha de hoy tiene que ser por la libertad, porque en la medida que liberemos a la patria de ese yugo esclavizante y miserable y antihumano del régimen y del usurpador, que va a salir a las calles con su gente, inclusive se ha atrevido a desplazar a la gente, la clase trabajadora, opositora, de los sitios originales donde pensaba manifestarse, para colocarse ellos con sus esbirros, para vender un mensaje falso como siempre. Pues no nos queda otra de que seguir no solamente soñando, sino luchando por la libertad, porque una vez que la logremos, las verdaderas reivindicaciones sociales, salariales, económicas y la buena calidad de vida se ha de presentar desalojando a Miraflores. Eso lo he dicho muchas veces. Y es allí donde debemos centrarnos. Dijo el presidente electo, Edmundo González Urrutia: hoy, en el Día del Trabajador, le hablo como un hombre que fue trabajador y que, como la mayoría,
también fue despojado de sus derechos. Con el corazón en la mano habló y da la esperanza de que una vez que la asuma, todas estas cosas van a cambiar para bien. Pero yo sigo insistiendo, señor Edmundo González, sea la estrategia que se esté manejando a nivel internacional, del cual usted anunció desde allá Europa que pronto estará en Venezuela nuevamente, yo quiero invitarlo a que se juramente. María Corina Machado, tú de vez en cuando ves estos programas. Yo creo que es importante tomar en decisión para levantar la fe y la esperanza de un pueblo. Más allá de decir que está cerca al final, hay que hacerlo tangencial. Y un paso sería juramentar ante el TCJ legítimo en el exilio, a Edmundo González Urrutia. Aquí no hay poderes legítimos en Venezuela. Si hablamos de legitimidad, aquí venirse a juramentar ¿ante qué y ante quién? Ante el TCJ del régimen, ante la Asamblea Nacional del régimen, ilegítimos por demás y arrodillados a la dictadura. No creo. Dicen por ahí, no creo. De verdad que no. Juramente afuera y haga que Donald Trump lo reciba para que vea cómo este pueblo empieza nuevamente a tomar aire y a vibrar en la fe y en la esperanza de que esto va a cambiar. Ahí dejo estas palabras. Me voy al tema rápido del tema de los ajustes preciosos que habló el usurpador de Miraflores, bufándose del pueblo trabajador, hasta con la forma expresiva se bufa a día. No solamente la clase trabajadora que alberga 17 millones de venezolanos, sino a todos los que se esfuerzan, estudiantes, trabajadores, médicos, todos, con esa bufonada al cual sale. Mayor cinismo nunca conocido. Tanta maldad represada en un solo hombre no se había conocido nunca en esta patria amada Venezuela. Todo indexado a la tasa del Banco Central. Así lo dijo ayer. Bono de guerra a trabajadores, activos públicos, pasa de $90 a $120. Qué pena. Y la canasta básica ya sobrepasa los $600. Pensionados de $45 a $50, es decir, $5. ¿No? Y no les alcanza ni para los medicamentos. Saldrán cerca de 5 millones de pensionados a hacer cola cuando les toque cobrar ellos, como ovejas que van camino a matadero. En vez de reivindicar y rechazar esto y asumir con hidalguía a pesar de la edad, no ir a una plazoleta, 40 sindicatos o los que dicen llamarse dirigentes de la tercera edad, o cualquiera de esos centrales de trabajadores arrodilladas al régimen, que van a marchar del lado del régimen. Aquí desapareció la clase sindical, que todavía no fue capaz, porque es responsable de esto también, y lo tengo que decir así. La dirigencia sindical en este país, Chávez se encargó de atomizarla, de apagarla y desaparecerla. No es posible que todavía un cuerpo como era respetado antes, la CTV, todavía el que dice llamarse presidente de la CTV, que está allá en los Estados Unidos ahorita, Carlos Ortega, sigue siendo el presidente de la CTV. O en las regiones, los presidentes de la FETRA, los mismos que tienen 30 y 40 años presidiéndola y dirigiéndola. Y paro de contar las federaciones, asociaciones o grupos de la tercera edad, que cada quien se vanaglorea diciendo yo soy el presidente de X o tal o cualquiera de estas asociaciones, federaciones o concentraciones, y que han seguido haciendo lo mismo que aprendieron en otrora, pero no lo bueno,
porque no hay el espíritu de lucha verdadera. No tienen quien les escuche y mantienen algo en mentira. Cada quien tiene un grupito de contadas las manos, me sobran los dedos. Pero no es la clase de, por ejemplo, en el caso de la tercera edad, 5 millones que somos de la tercera edad, no nos agrupamos en ninguno de esos, porque no hay una dirigencia refrescante, clara hacia dónde caminamos. Porque ir a hablar de reivindicaciones sociales y quejarse de esta bufonada del régimen, no basta con eso nada más. Ayer lo dije, con hierarquía tenemos que elevar nuestra bandera de lucha. Lo dijo Monseñor Castillo Lara, Monseñor Arias Blanco, en esta que lo leí ayer, en ese programa maravilloso del día de ayer, en la inolvidable carta pastoral del 1 de mayo de 1957, que es comentada todavía por grandes historiadores, que fue el puntico que le dio ya para poder pasar de la dictadura a la libertad, lo dio nada más y nada menos que Monseñor Arias Blanco, quien denunció con objetividad a través de la referida carta pastoral la angustia de la República y convocó a los venezolanos a unirse en favor de la moralidad y la justicia, sin abandonar ningún momento su deber. Ante el bien cumplimiento cabal del deber, supo decir a los venezolanos, ya en las postrimerías de la dictadura, como para hoy debe estar ya en las postrimerías este régimen perverso, ya en la democracia, puerta de la democracia verdadera, su palabra oportuna de aliento, al mismo tiempo que exigía la justicia social y promovía los derechos de los trabajadores. Hoy, en la presente hora de crisis económica, social, política, esa palabra cobra nueva actualidad. Esa es la parte que no han terminado de entender mucha gente. Y se apresta entonces a ir como ovejas a matadero, gracias a Dios es un porcentaje muy minúsculo, a legitimar el 25 de mayo una farsa electoral que solo busca terminar de eliminar esto que acabo de hablar. Y hay quienes se están prestando a ello. Es triste, yo siento pena ajena. Más de llamarlos traidores y que le están dando la espalda a más de 8 millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela inclusive, a 17 millones de venezolanos de la clase trabajadora, que hoy salen con flyers diciendo feliz día del trabajador, pero ese mismo se va a ir el 25 de mayo a prestarse a la parodia de la mentira que solo busca legitimar al usurpador, al dictador. Yo dije en estos días y lo repito con toda responsabilidad, en la conciencia de ustedes que van a participar o están avalando el 25 de mayo, y no digo de los mismos politiqueros que durante 20 años se asomaron, entre comillas, siendo opositores, hoy son los mismos que encabezan listas de diputados, gobernaciones, etcétera. Los mismos. Y los que son más o menos jóvenes son aquellos manipulados y preparados que no fueron formados para ninguna de estas responsabilidades, pero que los caudillos los imponen porque son sus principales servicios. Qué pena. Pero ya yo lo he dicho muchas veces, al basurero de la historia política y al repudio del pueblo venezolano van a ir, ya se lo han ganado. Repito, gracias a Dios es un escaso 11% de la población que busca participar en esa farsa, tanto de un lado como del otro, porque tan peor son los promovidos por el régimen como los de la falsa oposición. El nuevo liderazgo está emergiendo, está formándose con una clara visión hacia dónde tenemos que ir una vez lograda la justicia y la libertad, alcanzada la misma, para poder responderle a esta y a las nuevas generaciones. Por eso cierro como siempre algo que no genera solamente culpabilidad del hombre, de esos hombres ante Dios, que va a ser la justicia más dura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ustedes está direccionado esta justicia de Dios por darles la espalda a la verdad y al verdadero día del trabajador, a los honestos, a los honrados, a los que vemos con amplitud y con una clara visión de que la libertad está por llegar más temprano que tarde. Salud a los honestos y honrados trabajadores de esta patria Venezuela, que pronto vamos a realmente a cobrar las verdaderas reivindicaciones, pero en libertad. Es por allí el camino. Y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? No te pierdas el programa de mañana, que lo que traigo es con un bate para batear jonrones y decir verdades por integridad, por la lealtad a esta patria que la amo, por ti y por otros.